Hola, hola, mi gente seriéfila. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir nuevas historias, porque hoy, prepárense para un viaje directo a Turquía, pero no un viaje cualquiera, sino uno lleno de drama, romance, misterio y mucha intensidad. Sí, hoy vamos a hablar de esas series turcas que nos tienen pegados a la pantalla, pero no de las largas y épicas que ya conocemos, no, no, no. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las miniseries, esas joyas de no más de 10 episodios que se devoran en un fin de semana y te dejan con ganas de más. Si eres de los que aman las tramas intensas pero no tienen tiempo para maratones interminables, este vídeo es para ti. Así que, pónganse cómodos, busquen sus snacks favoritos, esa manta calentita, y prepárense para descubrir 10 miniseries turcas que, les aseguro, van a amar. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo lleno de recomendaciones seriéfilas, análisis profundos y, por supuesto, mucho amor por el arte de contar historias. Ahora sí, vamos a empezar este festín de series turcas cortitas. La primera joyita de la que quiero hablarles se llama Sasiyet, que podríamos traducir como personalidad. Esta serie es un verdadero thriller psicológico que te atrapa desde el primer segundo y créanme, cuando digo desde el primer segundo, lo digo en serio. Nos presenta a Aga Beyoglu, un jubilado de Estambul, interpretado de manera magistral por Haluk Bilginer, quien es diagnosticado con Alzheimer en una etapa temprana. La premisa de la serie es intrigante de por sí. Aga, consciente de que sus recuerdos y su lucidez se desvanecerán con el tiempo, decide hacer justicia por su propia mano. Pero no se trata de una justicia al estilo superhéroe, no, no. Es una justicia personal, retorcida, movida por la necesidad de saldar cuentas pendientes antes de que su memoria se pierda por completo. ¿Imaginen la intensidad de esa premisa? La actuación de Haluk Bilginer, como les mencioné, es absolutamente magistral. No por nada se llevó un Emmy internacional por este papel, convirtiéndose en el primer actor turco en recibir tal galardón. Si eso no es suficiente recomendación, no sé qué lo será. La serie se desenvuelve como un rompecabezas, donde cada capítulo es una pieza que nos acerca a la verdad, pero también nos plantea nuevas interrogantes. Los giros de guión son impresionantes y te dejan pensando después de cada episodio. No es una serie para ver de manera distraída, requiere tu atención, tu análisis, porque cada detalle cuenta. Si te gusta el misterio, el suspenso y las tramas que te hacen cuestionar todo, Sasiyet es una parada obligatoria. Son solo 12 capítulos, así que la maratón es bastante manejable, pero ojo, prepárense para un viaje mental intenso. Y créanme, cada minuto vale la pena. Es una serie que no solo entretiene, sino que también nos hace reflexionar sobre la vejez, la pérdida de memoria, la justicia y la moralidad. Ahora, cambiamos completamente de registro y nos vamos a la dulzura, a la introspección, a la reflexión con etos, o como la conocen en Turquía, Bir Bakader, que podríamos traducir como algo diferente. Esta serie es un retrato social muy honesto y muy conmovedor de la Turquía moderna. No se trata de la típica historia que vemos en las series turcas convencionales. Aquí nos alejamos de los palacios y los amores imposibles para adentrarnos en las vidas de personas comunes y corrientes, con sus luchas, sus sueños y sus contradicciones. Nos muestra las vidas de un grupo de personas muy diferentes, provenientes de distintos estratos sociales, que se cruzan en un centro de salud mental en Estambul. Tenemos a Merim, una joven ama de casa que vive en una zona rural y que lucha contra una depresión, Peri, una psiquiatra exitosa pero que también carga con sus propios problemas, Yasin, un joven que vive en un barrio conservador y que se debate entre sus creencias y sus deseos, entre muchos otros personajes que, aunque en apariencia son distintos, están unidos por su condición humana y su necesidad de conectar con otros. Exploramos sus luchas, sus creencias, sus miedos y sus esperanzas, y lo hacemos desde una perspectiva muy humana y empática. Es una serie muy reflexiva, que te invita a la empatía y a la comprensión de las diferencias. Tiene un ritmo pausado pero cautivador, que te permite conectar con los personajes y sus historias. Las actuaciones son maravillosas, muy naturales y creíbles, y la banda sonora es simplemente perfecta. 8 capítulos bastan para enamorarte de sus personajes y reflexionar sobre la vida, la sociedad y el significado de la felicidad. Si buscas algo que te haga pensar, sentir y replantearte muchas cosas, Etos es la opción perfecta.
Es una serie que te deja con el corazón blandito y con muchas preguntas en la cabeza, y eso, para mí, es una gran señal. Luego, si eres de los que aman los dramas de época con un toque de fantasía, entonces Batille, también conocida como The Gift en inglés, es para ti. Esta serie, ambientada en la antigua ciudad de Göbekli Tepe, uno de los sitios arqueológicos más fascinantes del mundo, nos cuenta la historia de Atille, una joven pintora de Estambul que descubre un vínculo misterioso con un símbolo arqueológico que se repite tanto en sus sueños como en las ruinas de Göbekli Tepe. A partir de ese momento, su vida da un giro de 180 grados y se embarca en una búsqueda para desentrañar los secretos de su linaje y de la historia de este enigmático lugar. Es una serie visualmente impresionante, con una fotografía exquisita y una atmósfera muy especial que combina elementos de la vida moderna con la mística de la antigüedad. La trama te mantiene enganchado de principio a fin, con un ritmo que va de menos a más y revelaciones sorprendentes en cada capítulo. Es una aventura llena de misterio, giros inesperados, un toque de espiritualidad y, por supuesto, mucho drama. La serie también explora temas como la búsqueda de identidad, la conexión con el pasado y la lucha entre el bien y el mal. Tiene 3 temporadas, pero la primera y la segunda son las que mejor funcionan como miniserie, ya que la tercera se siente un poco diferente y menos redonda. Así que te recomiendo darles una oportunidad a esas 2 primeras temporadas y sumergirte en este mundo lleno de misterio y fantasía. Seguimos con Fi, una serie que, si no te la has visto, te estás perdiendo de mucho drama, sensualidad y una trama que te dejará sin aliento. Esta producción, basada en una trilogía de novelas muy populares en Turquía, nos presenta la historia de Kan Mañay, un psicólogo famoso y carismático, interpretado por el talentoso Ozan Güven, que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru, interpretada por la hermosa Serine Sarkaya. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, la ambición, el poder, la obsesión y las consecuencias de nuestros actos. La trama es muy adictiva, con un ritmo muy dinámico y un alto contenido emocional. Las actuaciones son muy intensas, especialmente la de Ozan Güven, que le da vida a un personaje fascinante y perturbador al mismo tiempo. La química entre los protagonistas es palpable y las escenas subidas de tono son muy bien logradas, pero sin caer en lo vulgar. Es una serie que te atrapa desde el primer minuto y te mantiene al borde del asiento. La primera temporada consta de 12 capítulos, una duración perfecta para maratonear y para quedarte con ganas de más. Y ojo, esta serie tiene una segunda temporada, Sei, que complementa la historia, pero si quieres una experiencia más concisa, puedes quedarte con la primera temporada, que funciona muy bien como miniserie. Y ahora, si buscas una serie que te haga reír, reflexionar y, de paso, te intrigue un poco, entonces Aleph es tu opción. Esta miniserie combina elementos de comedia negra, drama y misterio en una trama muy original y con un toque de humor muy particular. Nos cuenta la historia de un joven detective, interpretado por Kenan İmirzalıoğlu, que es enviado a un pueblo remoto y aparentemente tranquilo para investigar una serie de extraños sucesos que están sacudiendo la calma del lugar. Mientras explora la historia del pueblo y a sus peculiares habitantes, se va sumergiendo en un mundo lleno de personajes excéntricos, situaciones muy bizarras y secretos ocultos. Es una serie muy fresca, con un guión inteligente, un humor mordaz y un ritmo muy ágil. Los personajes son entrañables y las situaciones, aunque a veces absurdas, te hacen reflexionar sobre la condición humana. Son solo 8 episodios y te garantizo que no te aburrirás ni un segundo. Es una serie que te deja con una sonrisa en la cara y con la sensación de haber visto algo diferente y original. Pasamos ahora a una joyita que quizás no conozcas, pero que es una verdadera maravilla y que demuestra que las series turcas no solo se limitan al drama y el romance. Hablo de Kusu Kusu, o El vuelo del pájaro en español. Esta serie, que ha causado sensación en Turquía y en otros países, nos muestra el despiadado mundo de las redacciones de noticias y el afán de poder y reconocimiento en la industria televisiva. La historia se centra en Asl, una joven admiradora de Lale Kran, una reconocida y exitosa presentadora de noticias. Asl, obsesionada con alcanzar el éxito como su ídolo, busca escalar en este ámbito a toda costa, incluso desafiando a su propia inspiración. Es una serie muy intrigante, que te sumerge en el lado oscuro de la fama y la ambición, con personajes muy complejos y situaciones que te harán pensar en la ética, los límites y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguir lo que queremos. Las actuaciones son brillantes, especialmente la de Birce Akalay,
quien interpreta a Lale con una intensidad y una vulnerabilidad que te dejarán sin palabras. Tiene 2 temporadas, pero la primera es la que funciona perfectamente como una miniserie, ya que la segunda se centra en otros personajes y la trama cambia un poco. Así que, si buscas una serie que te haga pensar, te enganche y te sorprenda, Kusukusu es una opción que no te puedes perder. Cambiamos de nuevo el tono y nos vamos a un drama romántico que te va a robar el corazón y te va a hacer creer. En el poder de la amistad, hablo de Tzeitinahak, o El árbol del olivo, como se conoce en español. Esta miniserie nos cuenta la historia de 3 amigas, Ada, Sevgi y Leila, que después de un viaje de autodescubrimiento, se enfrentan a los fantasmas de su pasado y los lazos familiares que las unen. Ada es una cirujana exitosa, Sevgi es una abogada ambiciosa y Leila es una influencer en busca de su propósito en la vida. Las 3 amigas, a pesar de sus diferencias, están unidas por una profunda amistad y por un pasado en común que las ha marcado de por vida. Es una historia muy conmovedora sobre la amistad, el perdón, la importancia de reconectar con nuestras raíces y, sobre todo, de aceptarnos tal como somos. Tiene un ritmo tranquilo pero muy emotivo, que te permite conectar con los personajes y sus historias. Las actuaciones son fantásticas, especialmente la de Tuba Büyüküstün, quien interpreta a Ada con una sensibilidad y una profundidad que te cautivarán. Si te gustan las historias con alma, que te tocan el corazón y te dejan con una sonrisa en la cara, esta es una que debes ver. Son solo 8 episodios y te dejarán con una sensación de calidez y esperanza. Si te gustan las historias de venganza con un toque de thriller, donde las apariencias engañan y los secretos acechan en cada esquina, entonces Yaral Kalpler, o Corazones heridos en español, es para ti. Esta serie nos presenta la historia de Zeynep, una joven que busca justicia por la muerte de su hermana, quien fue asesinada en circunstancias misteriosas. Para lograr su objetivo, Zeynep se infiltra en la vida de sus enemigos, quienes aparentemente son personas respetables y poderosas. Poco a poco, Zeynep va desvelando oscuros secretos y traiciones que la llevarán a cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia y sobre la muerte de su hermana. Es una serie muy intensa, con un ritmo trepidante y escenas llenas de acción, tensión y drama. La trama te engancha desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. Los personajes son complejos y ambiguos, y las actuaciones son muy convincentes. Consta de una sola temporada con 6 capítulos. Una duración perfecta para una buena maratón de fin de semana. Ahora, si buscas algo un poco más ligero, pero igual de adictivo, que te transporte a otra época y que te mezcle la historia con un toque de fantasía, entonces te recomiendo Perapal hasta Gece Yars, que en español se conoce como A medianoche en el Perapalace. Esta miniserie nos traslada a la mágica Estambul de principios del siglo XX, una época de cambios, intrigas políticas y efervescencia cultural. La historia se centra en Esra, una joven periodista que viaja en el tiempo a través de un portal mágico que se encuentra en la habitación 411 del histórico Perapalace Hotel. Esra, una vez en el pasado, se ve envuelta en una conspiración que podría cambiar el curso de la historia de Turquía y, además, tiene que lidiar con la complejidad del amor en otra época. Es una serie muy original, con una ambientación espectacular, un vestuario de ensueño y una trama muy entretenida que combina elementos de romance, misterio, acción y viajes en el tiempo. Si te gustan las series con una estética cuidada, una trama que te haga pensar y personajes carismáticos, esta es una que no te puedes perder. Y para terminar esta maratón de miniseries turcas, y como un dulce postre después de tanto drama y misterio, quiero hablarles de Gül Masal, que se traduce como Cuento de Rosas. Esta serie es un drama romántico que te robará el corazón con una historia sencilla, pero llena de encanto. Nos cuenta la historia de Gonca, una joven que regresa a su pueblo natal después de años de ausencia y se reencuentra con su amor de la infancia, Toprak. El reencuentro, como es de esperarse, no será sencillo, ya que ambos han cambiado mucho desde la última vez que se vieron y deben lidiar con los fantasmas del pasado, sus miedos y la complejidad del amor. Es una serie con una historia encantadora, un paisaje hermoso, una fotografía cuidada y personajes carismáticos que te dejarán suspirando y con una sensación de calidez en el corazón. Perfecta para una noche de relax y desconexión. Y bueno, mi gente seriéfila, hasta aquí llegamos con este maratón de miniseries turcas, pero la fiesta no termina aquí. Para los más curiosos y los que se quedaron con ganas de más, quiero mencionar algunas series extra que también merecen una oportunidad. Tenemos 50 metros cuadrados,
Una serie con un toque de acción y comedia que te engancha desde el primer capítulo. Yakamoz S. 245, un thriller apocalíptico ambientado en el mar. Fatma. Una serie que explora la venganza y la justicia desde una perspectiva muy femenina. Ikkuzgun. Un drama de venganza con una trama que te hará cuestionar todo lo que ves. Espero que les hayan encantado estas recomendaciones tanto como a mí y que ahora tengan una lista interminable de series turcas para maratonear. Recuerden que todas estas joyas las pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming, así que no hay excusa para no darles una oportunidad. Hemos pasado por thrillers psicológicos que te harán dudar de tu propia cordura, dramas sociales que te invitarán a la reflexión, romances de época que te transportarán a otros tiempos y lugares, viajes en el tiempo que te harán soñar y mucho, pero mucho drama turco. En fin, para todos los gustos y para todas las emociones. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿cuál de estas miniseries les llamó más la atención? ¿Ya han visto alguna? ¿Cuál me recomiendan ustedes? Me encanta leerlos y saber sus opiniones, porque este es un espacio para compartir nuestro amor por las series. Y para finalizar este festín seriéfilo, no se olviden de que si les gustó este vídeo, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos seriéfilos, y lo más importante, suscríbanse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y descubriendo juntos nuevas historias, nuevos mundos y nuevas emociones a través del maravilloso arte de contar historias. Y recuerden, la vida es demasiado corta para ver malas series, así que maratonear se ha dicho. Les mando un abrazo enorme, cargado de buena vibra y de muchas ganas de seguir descubriendo series juntos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, seriéfilos, y a disfrutar de las mejores historias turcas.